Este fin de semana se ha presentado la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, un grupo interdisciplinar que quiere trabajar para la preservación de las especies animales y vegetales de nuestro archipiélago. La presentación ha tenido lugar la misma semana en que la ONU ha advertido del grave peligro que corre la biodiversidad de nuestro planeta. Esta mañana queremos saber qué especies son las más amenazadas en las islas y por qué factores. También si esos riesgos son consecuencias o no de la actividad humana y, por supuesto, si son reversibles. Esta mañana nos acompaña para hablar de este tema Pedro Sosa, presidente de esta asociación y catedrático en Biología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Sosa, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias a ustedes. Y también Aurelio Martín, vicepresidente y profesor jubilado de Zoología de la Universidad de La Laguna. Señor Martín, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, voy a empezar por el señor Sosa. Hemos hablado de factores que amenazan la biodiversidad. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, fundamentalmente existen un conjunto de amenazas que la biodiversidad en general a nivel mundial, pero a nivel particular de Canarias, pues están amenazando a nuestra biodiversidad. Yo pondría casi en primer lugar la fragmentación del territorio, así como la propia ocupación del territorio como una de las principales amenazas que se ciernen sobre nuestras especies y sobre nuestros ecosistemas. Hay una degradación considerable de diferentes ecosistemas en Canarias que son consecuencia de la propia acción humana, ¿no? Y en segundo lugar también pondría como factor principal dentro de lo que es la biodiversidad la introducción de especies exóticas e invasoras que están haciendo un daño muy grande a lo que son nuestro territorio, que entre otras cosas y entre otros factores constituye una biodiversidad muy frágil con poblaciones aisladas y de reducido tamaño. Y esos son ahora mismo, bote pronto, los principales factores que están sobre nuestra amenaza. Entre otros factores también, y dentro de lo que son las especies invasoras, serían los herbívoros que tanto daño están haciendo a nuestra biodiversidad. El caso es que Canarias ha asistido muy poco tiempo a esa presión turística y urbanística, señor Martín, importante, todo esto en un territorio donde la mitad está protegido, el canario. ¿Esta convivencia corre el riesgo de romperse? Bueno, el porcentaje realmente no es representativo del nivel de conservación que tienen nuestros ecosistemas. A los políticos se les suele llenar la boca hablando del 40-50%, pero solo hay que ir un poco al campo para ver el estado en el que están, no solamente el medio, sino falta de personal, etcétera, etcétera. O sea que sí, que tenemos mucho territorio protegido, pero realmente digamos que en el papel, ¿no? En la práctica se necesitan más cosas. Y lo que sí es cierto es que Canarias tiene una superficie muy pequeña en comparación con el resto del territorio nacional, 7.500 kilómetros. Yo suelo decir que cuando sale, yo me fijo mucho en esto, en el mapa del tiempo, cuando sale Canarias y sale el resto del territorio español, uno se queda pensando y dice, pero somos un pequeño punto, pero resulta que, por poner un ejemplo de aves, en Canarias hay muchas más especies de aves endémicas que en el resto del territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que este proceso en general se da en todos los seres vivos que tenemos. Si hay un 30% de especies que son endémicas exclusivas de Canarias. Por tanto, tenemos una mayor necesidad de conservarla. Y el vivir en islas también hace que algunos procesos, como los que contó Pedro de las especies invasoras, pues se acentúen. En los continentes que las especies están han evolucionado junto con depredadores, pues más o menos se defienden, pero ustedes se pueden imaginar qué ocurre cuando llegan ratas, gatos, etcétera, y se encuentran con lagartos gigantes de 1 metro, que no les tienen miedo porque no los han visto nunca, prácticamente se dejan matar, ¿no? Y así tenemos muchas especies en peligro de extinción. Señor Martín, señor Sosa, hemos hablado de algunos de los problemas. ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Este proceso es reversible? ¿Tiene solución? Hombre, yo personalmente, como docente que soy, creo en la educación, ¿no? No cabe de otra manera. Entonces, a mi modo de ver también, y como comentaba Aurelio,
hay actuaciones que son a corto plazo y actuaciones que son más a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que también tenemos en Canarias con respecto a la biodiversidad es el gran desconocimiento que existe de la importancia y el valor que tiene nuestra biodiversidad en Canarias. Él comentaba de 30% de aves en Canarias, que Canarias es el 1,5% del territorio nacional, y si unimos a los valores que comentaba antes Aurelio respecto a los vegetales, más de la mitad de las especies endémicas de Canarias más de la mitad de las especies endémicas de España están en Canarias, y eso es algo que la gente no valora y por lo tanto es reversible, sí, con acciones a corto plazo y también con acciones a largo plazo. Yo pongo también el ejemplo siempre del cinturón de seguridad, y la gente que es de mi edad y de mi quinta, pues prácticamente no nos poníamos el cinturón de seguridad hasta que hubo, por una parte, campañas de educación de la importancia del cinturón de seguridad, al mismo tiempo que penalizaciones por no usarlo. ¿Cuál es la consecuencia? Mis hijos hoy en día entran en el coche y no preguntan si es o no bueno ponerse el cinturón de seguridad, automáticamente se lo ponen. Yo hago esa misma comparación con respecto a nuestra biodiversidad. Debemos ser exigentes, debemos ser firmes en lo que significa el incumplimiento de determinadas normativas o la dejadez que se están haciendo en muchas ocasiones por parte, lo digo claramente, de muchas instituciones públicas, y por otro lado, pues indagar más y profundizar más en lo que es la propia educación, de que tenemos un valor en Canarias que muchas veces no nos damos cuenta del increíble valor que tenemos solamente con nuestra biodiversidad. Precisamente ese desconocimiento de nuestra biodiversidad se puede unir a esa falta de espíritu crítico que tenemos de lo que nos rodea, señor Martín, porque ya seguramente no miramos al cielo y decimos ¿qué pasa con aquellas aves que antes pasaban y ya no pasan? ¿Qué pasa con aquellas abejas que antes nos visitaban y ya no nos visitan? ¿O qué ha pasado con estas plantas que ahora forman parte de nuestro entorno y que antes no estaban, que han venido a sustituir a las que eran originarias de ese lugar? Nos falta ese estado crítico por parte de los ciudadanos. Sí, claro que falta. Yo creo que la gente se debería sentir orgullosa de la biodiversidad de Canarias siempre que la conociera. Cuando Pedro comentaba ese tema de la cantidad de especies endémicas que tenemos, la gente en general conoce más bien poco, ¿no? Algo de los parques, etcétera, y hay muy poca divulgación. Esa es una de las razones por las cuales nuestra asociación se ha fundado. Y en efecto, o sea, si la gente, lo voy a decir clarito, porque a mí este tema siempre me ha molestado, y además comentaba esta mañana con el comentarista la foto que hice a la salida del aeropuerto de Los Rodeos. O sea, lo que no podemos pretender nosotros ni el gobierno es que conservemos y tengamos una gran educación con respecto a la biodiversidad cuando somos unos guarros, ¿no? Y lo voy a decir así con perdón, somos unos guarros porque no somos capaces de cuidar nuestro entorno más inmediato. Lo primero que se encuentran las personas que salen del aeropuerto de Los Rodeos y de todos, son macetas llenas de ceniceros, llenas de botellas de plástico, y lo peor, ¿no? Lo peor, a 10 metros, 5 metros hay ceniceros, hay papeleras, entonces no tenemos esa conciencia de nuestro entorno más cercano. Tiramos los chicles, ¿no? Qué guarrada, ¿no? Tirar los chicles. Entonces, nosotros tenemos antes que educar a la gente en su propio entorno y después llevarlos al monte, porque cuando hay incendios todo el mundo se preocupa, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto a gente tirar colillas por las ventanas de sus coches? Esta gente cuando va al monte, a un bosque, no tira las colillas o su hábito hace que lo tire por las colillas. Esto es una cosa que tenemos que cambiar. Señor Sosa, me gustaría poner nombres y apellidos a esas especies que podríamos dejar de ver, que podrían dejar de existir aquí en el archipiélago. ¿Cuáles son esos animales o vegetales que podrían desaparecer? Hombre, a pesar de que hay 83 especies o más de 80 especies en peligro de extinción dentro de lo que es el catálogo canario de especies protegidas,
Algunas son tan emblemáticas como puede ser el pinzón azul, o puede ser el drago de Gran Canaria, o el guirre, por nombrarles algunas de ellas, o la falla de Reña, el cardón de Jandía, el cardo de plata, el jameíto de Lanzarote. Todas están incluidas e introducidas en lo que son las listas de especies que hay que proteger, ¿no? Y de verdad que yo creo que una de las cosas que tiene la biodiversidad, sobre todo, es que nuestra biodiversidad es única y es singular, porque no hay en otra parte del mundo, así de claro, no hay esta biodiversidad en otra parte del mundo. Nosotros, no, fuera de lo que significa el archipiélago canario, no vamos a encontrar un paisaje como el que tenemos aquí, y el paisaje es consecuencia de la biodiversidad que crece y que se desarrolla. Por lo tanto, es fundamental tener esa conciencia del valor, de la singularidad, y por lo tanto no confundir el valor con el precio, porque siempre también hablamos de que si confundimos el valor con el precio es que somos unos necios, y la singularidad que tiene nuestra biodiversidad es la que realmente le da el valor que tiene, ¿no? Y esa es la que nosotros vamos a intentar luchar desde la asociación, poner en valor la biodiversidad canaria e intentar evitar que esas especies, algunas de las cuales he nombrado, pues no terminen por desaparecer. En un territorio rodeado de mar, señor Martín, que se expone a un aumento de las temperaturas, también a una tropicalización de las especies, todo eso, lo que conlleva también la contaminación de nuestros mares, porque también hay que ver cómo están los barrancos, señor Martín, que todo eso va a dar lugar al mar. Sí, sí, pues eso es una cosa que hay que atajar y es una de las cosas que queremos hacer. También es cierto que esto no va a depender solo de nuestra asociación ni de los gobiernos y la administración insulares. Esto va a depender de los ciudadanos también. Aquí todo el mundo va a tener que arrimar. Todos somos responsables al fin y al cabo. Exactamente, o sea, porque hay tanto plástico en el mar, pues porque la gente tira, no solo los canarios, esto lo hacen en todo el mundo. En el Pacífico hay kilómetros y kilómetros de plástico flotante. En Hawái los albatros están muriendo porque engullen plástico, etcétera, etcétera. Pero sí que podemos nosotros controlar la parte que nos toca y ser respetuosos y no tirar esos plásticos. Tenemos la mala suerte de vivir al influjo de la corriente de Canarias, en este caso, que nos suele traer muchísimos plásticos de todos los buques del norte de Europa, ¿no? Y que acaban en el norte de muchas islas, como por ejemplo en la playa del Ambra, en la Graciosa. El norte de Alegranza, cerca del Faro, es un sitio que se acumula muchísima cantidad de plástico, y con el cambio climático, que por cierto, espero que se lo crea ya todo el mundo. Sí, porque todavía hay gente que no se lo cree, sí, ¿no? todavía hay gente que no se lo cree. Pues, en fin, ahí hay algunos consejos de especialistas, ¿no? Como por ejemplo reducir las emisiones de CO2. Todos podemos reducir un poco el uso del vehículo, ¿no? Las bicis, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, e incluso reduciendo el tipo de energía que gastamos, ¿no? Porque a todos nos gusta montarnos en el coche y echarle gasolina o gasoil, pero en fin, la tecnología está avanzando y se puede minimizar ese efecto, pero es una cuestión de todos, ¿no? Hay tiempo para una pregunta más, señor Sosa, pero solo si me responde en 20 segundos o en menos. Discúlpeme por meterle prisa. Pero básicamente hemos hablado de la importancia de la biodiversidad. ¿Se ha hablado de este problema en las elecciones generales o en las actuales autonómicas que estamos atravesando en la campaña? Bueno, una de las primeras actuaciones que vamos a hacer es hacer un estudio comparativo, ya lo estamos haciendo, sobre qué han incluido los distintos partidos políticos en el programa electoral respecto a lo que es la conservación de la biodiversidad. Y en algunos casos sorprende porque ni siquiera la palabra biodiversidad aparece, ¿no? Intentaremos hacer ese estudio comparativo e incluirlo en nuestra web, pues para que todos nuestros asociados por lo menos tengan ese punto de comparación y en su momento veamos realmente a qué se compromete cada uno de los partidos políticos en Canarias. Pues señor Sosa y señor Martín, muchísimas gracias por venir a explicarnos en qué consiste su asociación. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias por venir. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Gracias. Muchas gracias.